El millonario esperaba furioso en la oficina para el divorcio, hasta que su ex llegó con gemelos. Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo, y cuando termine la historia, no olvides valorarla del 0 al 10, y asegúrate de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, siéntate y disfruta de cada detalle. El despacho de Alejandro Ferrer en el Distrito Financiero de Nueva York irradiaba poder y control. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que el mobiliario de cuero italiano y las obras de arte contemporáneo proclamaban silenciosamente el éxito de un hombre que había convertido cada aspecto de su vida en una operación empresarial calculada. Alejandro, de 42 años, caminaba de un lado a otro frente a su escritorio de caoba, consultando su Patek Philippe cada pocos minutos. Su traje Tom Ford azul marino se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de entrenamientos disciplinados en su gimnasio privado. El cabello castaño oscuro, ligeramente ondulado, estaba impecablemente peinado hacia atrás, y sus ojos verde esmeralda reflejaban una mezcla de irritación y determinación. «¿Dónde está?», murmuró, apretando la mandíbula mientras observaba los documentos de divorcio perfectamente ordenados sobre su escritorio. Su asistente personal, Beatriz, asomó la cabeza por la puerta del despacho. «Señor Ferrer, la señora Robles acaba de llegar al edificio. Estará aquí en 5 minutos». Alejandro asintió secamente, ajustándose la corbata de seda italiana. 2 años y medio habían pasado desde la separación, y finalmente había llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida. Elena había sido una complicación inesperada en su mundo perfectamente estructurado. Recordaba vívidamente su primer encuentro en una conferencia de tecnología sostenible en Miami. Elena Robles, entonces de 26 años, era una brillante ingeniera ambiental que había desafiado cada una de sus ideas preconcebidas. Su cabello castaño claro con reflejos dorados enmarcaba un rostro de facciones delicadas pero determinadas, y sus ojos color miel tenían una intensidad que lo había cautivado instantáneamente. Durante 4 años de matrimonio, Elena había sido la única persona capaz de hacer que Alejandro cuestionara sus prioridades. Ella hablaba de construir un hogar, de tener hijos, de crear algo más allá de los números en una cuenta bancaria. Pero Alejandro había construido su imperio sobre la base de que las emociones eran debilidades y los compromisos emocionales, riesgos innecesarios. La separación había sido inevitable. Elena quería una familia. Alejandro veía a los hijos como variables impredecibles que podrían comprometer su enfoque empresarial. Ella buscaba estabilidad emocional. Él ofrecía estabilidad financiera. Al final, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Pero mantener el proceso de divorcio en suspenso había sido una decisión calculada de Alejandro. Una parte de él, una parte que se negaba a reconocer, creía que mientras los papeles no estuvieran firmados, todavía existía la posibilidad de que Elena reconsiderara. O tal vez simplemente le gustaba tener el control sobre cuándo y cómo se cerraría ese capítulo. La presión de su familia y sus abogados finalmente lo había obligado a actuar. Su padre, Ricardo Ferrer, había sido especialmente directo durante la última cena familiar en su mansión. Alejandro, un hombre que no puede cerrar sus asuntos personales, no merece dirigir un imperio empresarial. Firma esos malditos papeles. El sonido de tacones en el pasillo de mármol interrumpió sus pensamientos.
Alejandro se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda a la puerta, adoptando la postura que utilizaba en las negociaciones más tensas. Control, distancia, autoridad. «Señora Robles», anunció Beatriz desde la puerta. Alejandro no se giró de inmediato. Escuchó los pasos suaves de Elena entrando en el despacho, seguidos de un sonido extraño que no logró identificar. Un pequeño ruido metálico, como ruedas, sobre el suelo de mármol. «Hola, Alejandro», dijo la voz de Elena, tan serena y musical como la recordaba. Él se giró lentamente, preparado para mantener la compostura profesional que había perfeccionado durante años de reuniones de alto nivel, pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Elena estaba ahí, más hermosa que nunca, con su cabello recogido en un moño elegante y un vestido azul marino que realzaba su figura esbelta. Pero no estaba sola. A su lado había un carriño doble, y en él, dos pares de ojos verdes idénticos a los suyos, lo miraban con curiosidad infantil. El mundo de Alejandro se desplomó en ese instante. El control, la planificación, la lógica empresarial. Todo se desvaneció mientras observaba a dos niños pequeños que tenían sus mismos ojos, su misma nariz aristocrática, su mismo cabello ondulado. Elena mantuvo la mirada fija en él, esperando. Los documentos de divorcio permanecían sobre el escritorio, repentinamente irrelevantes. Alejandro dijo suavemente: «Creo que hay algunas cosas de las que necesitamos hablar antes de firmar cualquier papel». ¿Podía Alejandro haber imaginado alguna vez que el día en que planeaba cerrar el capítulo más complicado de su vida se convertiría en el inicio de algo completamente inesperado? El silencio en el despacho se volvió ensordecedor. Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada fija en los dos pequeños rostros que lo observaban desde el carriño. El niño, vestido con una camiseta azul marino, se llevó un pequeño coche de juguete a la boca, mientras que la niña, con un vestido rosa claro y el cabello recogido en dos coletas diminutas, extendía sus bracitos hacia él, con una sonrisa angelical. «¿Cuántos años tienen?», logró articular Alejandro, su voz apenas un susurro ronco. «2 años y 3 meses», respondió Elena, manteniendo la compostura, aunque sus dedos temblaban ligeramente mientras acariciaba el cabello de la niña. «Se llaman Pablo y Daniela». Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hizo un cálculo mental rápido. La separación había ocurrido hacía 2 años y medio. Elena había estado embarazada cuando se separaron, y él no lo sabía. «¿Por qué?», comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Elena respiró profundamente, reuniendo el valor que había estado acumulando durante meses para este momento. «Porque intenté decírtelo. Te llamé 17 veces en los primeros 3 meses después de la separación. Te envié correos electrónicos. Tu asistente me decía que estabas en reuniones importantes, que después me devolverías la llamada, pero nunca lo hiciste». Alejandro cerró los ojos, recordando vívidamente esos días. Había instruido a Beatriz para que no le pasara las llamadas de Elena. En su mente empresarial, había clasificado cualquier contacto con su exesposa como contraproducente para el proceso de separación emocional. «Cuando finalmente me di cuenta de que no querías hablar conmigo», continuó Elena, su voz ganando fuerza, «decidí que criaría a nuestros hijos sin complicarte la vida. Después de todo, siempre fuiste muy claro sobre tu opinión respecto a tener una familia.
Daniela comenzó a hacer pequeños ruidos, extendiendo los brazos hacia su madre. Elena la levantó con cuidado, acunándola contra su pecho. El pequeño Pablo, como si sintiera la tensión en el ambiente, comenzó a hacer pucheros. Alejandro se acercó lentamente al carriño, cada paso sintiendo como si caminara a través del tiempo. Se agachó hasta estar a la altura de Pablo, y el niño lo observó con esos ojos verdes idénticos a los suyos. Sin pensarlo, Alejandro extendió su dedo índice, y para su sorpresa, Pablo lo agarró con su manita diminuta. Una sensación completamente desconocida atravesó el pecho de Alejandro. No era la satisfacción de cerrar un negocio exitoso, ni la adrenalina de una adquisición empresarial. Era algo más profundo, más primitivo, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus 42 años de vida. Nacieron prematuros, explicó Elena, observando la interacción entre Alejandro y Pablo. Pasé 3 meses en el hospital de Miami sola. Pesaban menos de 2 kilos cada uno. Los médicos no sabían si... Su voz se quebró ligeramente, y Alejandro levantó la mirada hacia ella. Por primera vez, notó las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la palidez en su piel, que hablaba de noches de desvelo y preocupación. «Pero lucharon», continuó Elena, besando la frente de Daniela. «Son fuertes como tú, testarudos también», añadió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Alejandro se incorporó lentamente, sin soltar el dedo de Pablo. La realidad de la situación comenzaba a penetrar en su mente analítica. Tenía 2 hijos. Había sido padre durante 2 años y 3 meses sin saberlo. Mientras él se enfocaba en expandir su imperio tecnológico por el mundo, Elena había criado sola a sus hijos. «¿Dónde habéis estado viviendo?», preguntó, su voz áspera por la emoción contenida. «En un apartamento en el barrio de South Beach, en Miami. Trabajo como consultora ambiental independiente. No es mucho, pero es suficiente para nosotros 3. La palabra suficiente resonó en la mente de Alejandro como una bofetada. Él tenía propiedades en Nueva York, Miami y Londres. Su cuenta bancaria podría sostener a una pequeña nación. Y sus hijos habían estado viviendo en suficiente. Daniela comenzó a balbucear, algo que sonaba como «papá», y tanto Alejandro como Elena se quedaron helados. La niña extendió sus bracitos hacia Alejandro, como si lo reconociera instintivamente. «Ella», murmuró Alejandro, completamente desarmado. «Los niños tienen una intuición especial», dijo Elena suavemente. «Siempre preguntan por su papá. Les digo que papá trabaja mucho, pero que los ama». Alejandro sintió un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarlo. Durante 2 años y medio había estado viviendo una mentira, creyendo que había tomado la decisión correcta al priorizar su carrera sobre la familia. Pero mirando a estos 2 pequeños seres que llevaban su sangre, se dio cuenta de que había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras sonrisas de sus propios hijos. El sonido del teléfono de Alejandro interrumpió el momento. Era su socio principal, Javier Soler. Probablemente llamando sobre la reunión de la junta directiva programada para esa tarde. Alejandro miró el teléfono, luego a Elena, luego a sus hijos. Por primera vez en su vida adulta, no atendió una llamada de negocios. «Elena», dijo, su voz cargada de una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado. «Necesito que me expliques todo, cada detalle, cada momento que me he perdido». Elena asintió, y en sus ojos color miel, Alejandro vio algo que no esperaba. Esperanza.
Los documentos de divorcio seguían sobre el escritorio, pero de repente parecían pertenecer a otra vida, a un hombre que ya no existía. Elena se acomodó en el sofá de cuero del despacho, manteniendo a Daniela en su regazo, mientras Pablo exploraba cautelosamente el área cercana al escritorio bajo la atenta mirada de Alejandro. La elegante oficina, diseñada para intimidar a socios comerciales y competidores, se había transformado en un espacio íntimo y vulnerable. Alejandro se quitó la chaqueta del traje y se remangó las mangas de la camisa blanca, un gesto que Elena reconoció como su antigua forma de prepararse para conversaciones importantes. Se sentó en la silla frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Cuéntame sobre el embarazo», dijo, su voz más suave de lo que Elena había escuchado en años. «Quiero saberlo todo». Elena acarició el cabello sedoso de Daniela mientras organizaba sus pensamientos. Durante tanto tiempo había imaginado este momento, pero nunca de esta manera. «Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que te mudaste del apartamento de Miami», comenzó. «Al principio pensé que era el estrés de la separación. Cuando el médico me confirmó que eran gemelos, lo primero que hice fue tomar el teléfono para llamarte». Alejandro cerró los ojos, el peso de sus decisiones pasadas aplastándolo como una losa de mármol. «Pero tu asistente me dijo que estabas en Londres, cerrando la adquisición de esa empresa de inteligencia artificial, que era crucial para tu expansión europea y que no podía ser interrumpido». «Teknova Systems», murmuró Alejandro. «Cerré esa operación en 6 meses. Pensé que era lo más importante de mi vida». Elena asintió con una sonrisa amarga. Durante las siguientes semanas, cada vez que llamaba, había una nueva crisis empresarial, una reunión con inversores japoneses, una conferencia en Berlín, problemas con la competencia en el mercado francés. Tu mundo seguía girando y yo estaba vomitando cada mañana, preguntándome cómo iba a criar sola a 2 bebés. Pablo se acercó a Alejandro con un pequeño camión en las manos, ofreciéndoselo tímidamente. Alejandro lo tomó, sus dedos temblando ligeramente mientras examinaba el juguete de plástico desgastado. «¿Cuándo nacieron?», preguntó Alejandro, su atención dividida entre Elena y el pequeño que ahora tiraba de la pernera de su pantalón. «El 15 de marzo, en el hospital de Miami, 2 meses antes de lo previsto». Elena respiró profundamente. «Tuve contracciones mientras estaba en el supermercado comprando vitaminas prenatales. Una señora mayor me ayudó a llamar a una ambulancia». La imagen de Elena, sola y asustada en un hospital, mientras él probablemente estaba en alguna reunión de negocios, atravesó a Alejandro como una daga. Pablo pesaba 1.8 kilos, Daniela solo 1.6, continuó Elena, su voz quebrándose ligeramente. «Los pusieron en incubadoras inmediatamente. Los médicos me dijeron que los siguientes días serían críticos. Pasé 72 horas sin dormir, sentada entre las 2 incubadoras, cantándoles canciones de cuna a través del cristal. Daniela había comenzado a dormirse en el regazo de Elena, sus pequeños puños cerrados sobre la tela del vestido azul marino de su madre. Pablo, mientras tanto, había decidido que Alejandro era lo suficientemente interesante como para investigar sus zapatos italianos de cuero. «¿Estuviste completamente sola?», preguntó Alejandro, agachándose para estar a la altura de Pablo. «Mi hermana Paloma vino desde Los Ángeles cuando pudo, pero tenía su propio trabajo, sus propios hijos. No podía quedarse mucho tiempo». Elena sonrió débilmente. «Los primeros meses fueron intensos,
Bebés prematuros requieren cuidados especiales, comidas cada 2 horas, medicamentos, visitas constantes al pediatra. Alejandro observó cómo Pablo había comenzado a desatar sus cordones con la concentración de un cirujano. Algo profundamente paternal se despertó en su pecho, una protección instintiva que nunca había sentido por nada ni nadie. ¿Cómo conseguiste trabajo?, preguntó, levantando cuidadosamente a Pablo y sentándolo en sus rodillas. El niño lo miró con curiosidad. Luego sonrió, revelando pequeños dientes blancos. Trabajos por proyectos, principalmente evaluaciones de impacto ambiental para empresas pequeñas. Podía hacerlo desde casa mientras ellos dormían. Elena se acomodó mejor en el sofá. No era lo que había planeado para mi carrera, pero era lo que necesitaba para estar con ellos. Por primera vez, Alejandro se permitió realmente observar a Elena. Seguía siendo hermosa, pero había una fortaleza nueva en sus facciones, una madurez que hablaba de noches sin dormir y decisiones difíciles tomadas en soledad. Era la mujer que recordaba, pero transformada por la experiencia de la maternidad. ¿Por qué decidiste contactarme ahora?, preguntó Alejandro, mientras Pablo jugueteaba con los botones de su camisa. ¿Por qué después de tanto tiempo? Elena desvió la mirada hacia los ventanales que daban a Nueva York, reuniendo coraje para la parte más difícil de la conversación. Porque Daniela comenzó a preguntar por qué no tiene papá como los otros niños en el parque, y porque Pablo dibujó una familia en su guardería, y cuando la maestra le preguntó por papá, él señaló un espacio vacío en el papel. Su voz se quebró ligeramente. No podía seguir inventando excusas. Merecían conocer a su padre. Y tú merecías saber que existían. Alejandro sintió como si alguien hubiera reescrito completamente su definición de éxito. Todo lo que había construido, todas las empresas que había adquirido, todos los millones que había acumulado, palidecían comparado con la sonrisa de Pablo y la forma en que Daniela lo había llamado papá instintivamente. «Elena», dijo, su voz ronca de emoción. «Yo». El teléfono volvió a sonar. Esta vez Alejandro ni siquiera lo miró, pero Elena sí lo hizo, y en sus ojos vio el miedo familiar, el miedo de que Alejandro eligiera sus negocios por encima de su familia, como siempre había hecho. El momento de la verdad había llegado. Sin apartar la mirada de Elena, Alejandro extendió la mano hacia su escritorio y apagó completamente el teléfono. El gesto, simple pero profundamente simbólico, resonó en el silencio del despacho como una declaración de guerra contra su antigua vida. «Ya no», murmuró, más para sí mismo que para Elena. «Ya no voy a elegir mal». Elena sintió un nudo en la garganta. Durante 2 años y medio había imaginado este momento de diferentes maneras. Alejandro, rechazando a los niños. Alejandro intentando comprar su silencio. Alejandro tratando de tomar el control legal de la situación. Pero nunca había imaginado esta vulnerabilidad genuina. Pablo había comenzado a explorar los botones de la camisa de Alejandro con la fascinación de un científico, descubriendo un nuevo elemento. Sin darse cuenta, Alejandro había comenzado a mecerlo suavemente. Un instinto paternal que parecía emerger de algún lugar profundo de su ser. «Quiero conocerlos», dijo Alejandro, su voz firme pero cargada de emoción. «Quiero saber qué les gusta desayunar. ¿Cuáles son sus cuentos favoritos? ¿Qué los hace reír? ¿Qué los consuela cuando lloran? Quiero conocer cada detalle que me he perdido y estar presente para todo lo que vendrá». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse.
Había esperado esta respuesta. Había soñado con ella, pero escucharla en voz alta la abrumaba. «No será fácil, Alejandro», dijo suavemente, acariciando la espalda de Daniela. «No puedes simplemente aparecer en sus vidas cuando te convenga. Los niños necesitan consistencia, rutina, presencia real. No pueden ser otro proyecto empresarial que gestionar entre reuniones». Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad de las palabras de Elena. Mirando a Pablo, que ahora había decidido que su reloj Patek Philippe era el objeto más fascinante del mundo, se dio cuenta de que todo su sistema de valores estaba siendo reconstruido desde cero. «Tienes razón», admitió. «No sé nada sobre ser padre. Mi propio padre Ricardo me enseñó que el éxito se medía en adquisiciones y cuentas bancarias. Pensaba que proveer financieramente era suficiente amor». Elena observó cómo Alejandro interactuaba naturalmente con Pablo, ajustando instintivamente su postura para que el niño estuviera más cómodo. Había algo profundamente conmovedor en ver al magnate más temido de Nueva York, comportándose con una ternura que ella sospechaba que ni él mismo sabía que poseer. «Daniela es exactamente como tú cuando algo no le gusta», comentó Elena, intentando aliviar la tensión. «Frunce el ceño de la misma manera, cruza los brazos y hace ese pequeño sonido de desaprobación que tú hacías cuando discutíamos sobre renovar la cocina del apartamento». Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Era extraño escuchar que había pasado rasgos de personalidad a sus hijos sin siquiera conocerlos. «¿Y Pablo? Pablo es más como yo, pero tiene tu determinación. Cuando se propone algo, no se rinde. Ayer pasó una hora intentando alcanzar un libro que estaba en una estantería alta. No aceptó ayuda hasta que lo consiguió por sí mismo». Un orgullo inexplicable llenó el pecho de Alejandro. Sus hijos tenían personalidades, quirks, características que habían heredado de ambos. Eran personas reales, no simples conceptos abstractos. «Quiero que canceles tus planes para el resto de la semana», dijo Elena, su voz cargada de determinación. «Quiero que vengas a casa conmigo, con los niños. Quiero pasar tiempo real con ellos, aprender sus rutinas, ser parte de sus vidas desde ahora». Elena se tensó ligeramente. La casa de Alejandro, en el exclusivo barrio de Midtown, era un símbolo de todo lo que los había separado. Ostentación, frialdad elegante, un museo más que un hogar. «Alejandro, no estoy segura de que sea buena idea. Los niños tienen sus horarios, sus comodidades. No puedes simplemente trasladarlos a tu mundo y esperar que se adapten». «Entonces modificaré mi mundo para que se adapte a ellos», respondió Alejandro sin vacilación. «Puedo convertir 2 habitaciones en dormitorios infantiles. Puedo contratar a la mejor niñera de Nueva York». «No», interrumpió Elena firmemente. «Los niños no necesitan la mejor niñera de Nueva York. Me necesitan a mí. Y si vas a ser parte de sus vidas, necesitas entender que ser padre no es algo que puedes tercerizar o comprar». La reprensión golpeó a Alejandro como un balde de agua fría. Por supuesto, su primera reacción había sido intentar resolver la situación con dinero y personal contratado. Era exactamente el tipo de pensamiento que había destruido su matrimonio en primer lugar. Daniela se despertó en ese momento, mirando alrededor con los ojos verdes que eran un espejo perfecto de los de Alejandro. Al verlo, extendió nuevamente sus bracitos hacia él con una sonrisa angelical. «Papá», murmuró, y la palabra atravesó el pecho de Alejandro como una flecha directa al corazón. Sin pensarlo, Alejandro se inclinó y tomó a Daniela de los brazos de Elena. La niña se acurrucó contra su pecho inmediatamente,
como si hubiera estado esperando toda su vida este abrazo. Alejandro sintió que todo su mundo se reacomodaba alrededor de este pequeño peso en sus brazos. «¿Qué necesitas de mí, Elena?», preguntó, su voz apenas un susurro mientras mecía a Daniela. «Dime cómo puedo hacer esto bien. Dime cómo puedo ser el padre que merecen». Elena lo observó durante un largo momento. Había algo profundamente transformador en ver a Alejandro Ferrer, el hombre que había construido un imperio sobre la base de nunca mostrar debilidad, completamente vulnerable y dispuesto a reconstruirse por sus hijos. «Necesito saber que esto no es temporal», dijo finalmente. «Necesito saber que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando los niños estén enfermos a las 3 de la mañana, cuando tengas una reunión importante y Pablo tenga una rabieta, vas a elegir ser su padre por encima de ser Alejandro Ferrer, el magnate». Alejandro miró a Daniela, que había comenzado a dormirse nuevamente en sus brazos, luego a Pablo, que ahora estaba jugando con los cordones de sus zapatos, completamente ajeno a la conversación que estaba redefiniendo su futuro. «Elena», dijo su voz firme y clara, «durante 2 años y medio construí excusas para no firmar estos papeles de divorcio, porque una parte de mí siempre supo que había cometido el mayor error de mi vida al dejarte ir. Pero ahora me doy cuenta de que no se trataba solo de perderte a ti. Se trataba de perder la oportunidad de ser el hombre que siempre debí ser». Los documentos de divorcio seguían sobre el escritorio, pero para ambos habían perdido completamente su relevancia. El futuro acababa de volverse mucho más complicado, pero por primera vez en años, también se sentía lleno de posibilidades. La puerta del despacho se abrió bruscamente, interrumpiendo la burbuja de intimidad que se había formado alrededor de la pequeña familia. Javier Soler, socio principal de Alejandro y su mejor amigo desde la universidad, irrumpió en la oficina con la confianza de alguien que nunca había necesitado pedir permiso. «Alejandro, llevas 2 horas sin contestar el teléfono. Los inversores japoneses están esperando y...». Javier se detuvo abruptamente al ver la escena frente a él. Alejandro estaba sentado en el sofá con Daniela dormida en sus brazos, mientras Pablo jugaba con sus zapatos. Elena permanecía cerca, observando la interacción con una mezcla de ternura y protección maternal. Era una imagen tan alejada del Alejandro empresarial que Javier conocía que por un momento pensó que había entrado en la oficina equivocada. «Javier», dijo Alejandro sin levantarse, su voz firme pero curiosamente serena. «Te presento a Elena. Hizo una pausa, dándose cuenta de que las etiquetas familiares habían quedado obsoletas. «Y estos son mis hijos, Pablo y Daniela». Javier parpadeó varias veces como si estuviera procesando un idioma extranjero. En los 15 años que llevaba trabajando con Alejandro, jamás lo había visto sostener algo más frágil que un contrato millonario. «¿Tus hijos?», repitió Javier, su mirada alternando entre Alejandro y los pequeños. «Pero tú dijiste que nunca...». «Sí, lo sé lo que dije», interrumpió Alejandro. «Me equivoqué en muchas cosas». Elena observó la dinámica entre los 2 hombres, reconociendo inmediatamente en Javier al tipo de persona que había influido en las decisiones de Alejandro durante su matrimonio. Elegante, ambicioso y claramente incómodo con la presencia de niños en un espacio de negocios. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Javier, lanzando una mirada nerviosa hacia Elena. «En privado. Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí», respondió Alejandro, ajustando cuidadosamente a Daniela en sus brazos. «Elena y yo no tenemos secretos».
La mentira piadosa hizo que Elena sintiera una calidez inesperada en el pecho, pero también una punzada de realismo. Alejandro y ella tenían más de 2 años de secretos acumulados. Javier respiró profundamente, claramente incómodo con la situación. Los Yamamoto están amenazando con retirar su inversión de 200 millones si no cerramos la presentación hoy. Han volado desde Tokio específicamente para esta reunión y llevan esperando en la sala de juntas 3 horas. Alejandro sintió el peso familiar de la presión empresarial, pero esta vez algo había cambiado fundamentalmente en su interior. Miró a Daniela, que dormía confiadamente en sus brazos. Luego a Pablo, que había comenzado a construir una torre con los pisapapeles de cristal de su escritorio. «Reagenda la reunión para mañana», dijo Alejandro sin vacilación. «¿Qué?». Javier parecía genuinamente conmocionado. «Alejandro, esta operación nos llevará al mercado asiático. Es lo que hemos estado planeando durante 2 años. No puedes, simplemente...». «Puedo, y lo estoy haciendo», interrumpió Alejandro. «Explícales que surgió una emergencia familiar». Elena sintió una mezcla de gratitud y preocupación. No quería ser la razón por la cual Alejandro perdiera oportunidades importantes, pero tampoco podía negar la satisfacción de verlo finalmente priorizar algo más que los negocios. Javier se acercó más, bajando la voz pero sin disimular su frustración. «Alejandro, no sé qué está pasando aquí, pero no puedes tomar decisiones de 200 millones de euros basándote en esto», gesticuló vagamente hacia los niños. «Pensé que habíamos acordado que tu vida personal no interferiría con...». «Mi vida personal acaba de cambiar completamente», cortó Alejandro, su voz adquiriendo un filo peligroso que Elena reconoció de sus días más tensos de matrimonio. «Y si no puedes adaptarte a eso, tal vez necesitemos reconsiderar nuestra sociedad». El silencio que siguió fue tan tenso que hasta Pablo dejó de jugar y miró a los adultos con curiosidad. Elena se dio cuenta de que estaba presenciando un momento definitorio en la vida de Alejandro y, por extensión, en el futuro de su familia. Javier retrocedió ligeramente, claramente recalculando su estrategia. «Está bien», dijo finalmente, su tono más conciliatorio. «Reagendaré la reunión. Pero, Alejandro, necesito que entiendas las implicaciones de...». Su frase se vio interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose nuevamente. Esta vez era Ricardo Ferrer, el padre de Alejandro, acompañado por su asistente personal. A sus 72 años, Ricardo aún irradiaba la autoridad imperante que había construido el imperio familiar. «Alejandro, tu asistente me dijo que habías cancelado todas las reuniones del día sin explicación. Espero que tengas una buena razón para...». Ricardo se detuvo al ver la escena, su expresión pasando por una secuencia rápida de confusión, reconocimiento y algo que podría haber sido sorpresa genuina. Elena saludó con un asentimiento cortés, luego su mirada se posó en los niños. «¿Y estos son...?» «Tus nietos», dijo Alejandro, levantándose cuidadosamente sin despertar a Daniela. «Pablo y Daniela tienen 2 años y 3 meses. Ricardo Ferrer, el hombre que había enseñado a Alejandro que las emociones eran debilidades y que los negocios siempre venían primero, se quedó completamente inmóvil. Elena pudo ver las décadas de rigidez empresarial luchando contra algo más primitivo y humano en su expresión. «2 años», murmuró Ricardo haciendo cálculos mentales. «¿Desde la separación?» «Sí», confirmó Alejandro. «Y antes de que preguntes por qué no lo sabíamos, la respuesta es que fui un idiota que se negó a escuchar cuando Elena intentó contactarme». Pablo, ajeno a la tensión en la habitación, se acercó a Ricardo con la confianza natural
de un niño de 2 años. Le ofreció uno de los pisapapeles de cristal, como si fuera un tesoro invaluable. ¿Para mí?, preguntó Ricardo, su voz sorprendentemente suave, mientras se agachaba para aceptar el regalo. Pablo asintió solemnemente. Luego sonrió con una alegría tan pura que incluso la expresión severa de Ricardo se suavizó visiblemente. Elena observó cómo 3 generaciones de hombres Ferrer interactuaban por primera vez. Alejandro protegiendo a Daniela en sus brazos, con una ternura que nunca había mostrado hacia nada. Ricardo, cautivado por la inocencia de Pablo. Y Javier en el fondo, claramente sintiéndose como un intruso en lo que se había convertido en una reunión familiar. «Alejandro», dijo Ricardo sin apartar la mirada de Pablo, «creo que tenemos muchas cosas de las que hablar». El peso de las decisiones tomadas ese día comenzó a asentarse sobre todos los presentes. La vida tal como la conocían había cambiado irrevocablemente, y todos tendrían que encontrar su lugar en esta nueva realidad. Pero mientras Elena observaba a Alejandro meciendo a Daniela y a Ricardo, jugando tímidamente con Pablo, se preguntó si tal vez, después de tanto tiempo, las cosas finalmente estaban empezando a encajar en su lugar. 1 hora después, el despacho de Alejandro se había transformado en un improvisado salón familiar. Daniela había despertado, y ahora exploraba cautamente el área, mientras Pablo había establecido una amistad inmediata con su abuelo, quien se había sentado en el suelo con una dignidad sorprendente para un magnate septuagenario. Elena observaba la escena con una mezcla de asombro y aprensión. Ricardo Ferrer, el hombre que una vez le había dicho que las mujeres sentimentales no tenían lugar en la vida de un empresario exitoso, estaba ahora construyendo torres con bloques imaginarios, mientras Pablo reía con deleite. «Es extraordinario cuánto se parece a ti a esa edad», comentó Ricardo dirigiéndose a Alejandro, mientras Pablo intentaba trepar a sus rodillas. La misma determinación, la misma curiosidad implacable. Alejandro, que mantenía a Daniela cerca mientras ella examinaba los libros de derecho empresarial, como si fueran cuentos de hadas, sintió una punzada de emoción compleja. Su relación con su padre siempre había sido de mentor empresarial y aprendiz, nunca padre e hijo en el sentido emocional. «Papá», dijo Alejandro, y Elena notó que era la primera vez en años que lo escuchaba usar esa palabra. «Sobre los negocios...» «Los negocios pueden esperar», interrumpió Ricardo. Una frase tan poco característica en él que Javier, quien había permanecido en silencio cerca de la ventana, se giró sorprendido. «Javier, ve a explicar a los japoneses que la familia Ferrer está gestionando una situación personal importante. Ofréceles una cena en casa Lucio esta noche, por mi cuenta». Javier asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Alejandro, solo espero que sepas lo que estás haciendo», dijo su voz cargada de preocupación genuina. El mercado no perdona los momentos de sentimentalismo. Después de que Javier se marchara, un silencio cómodo se asentó en la habitación. Daniela había decidido que los zapatos de Elena eran fascinantes y estaba intentando desatar los cordones con la concentración de un ingeniero. «¿Elena?», dijo Ricardo, su voz más suave de lo que ella recordaba. «Debo disculparme contigo». Elena levantó la mirada sorprendida. «Durante tu matrimonio con Alejandro, fui inflexible en mis opiniones sobre lo que constituía el éxito para un hombre Ferrer», continuó Ricardo. «Creía que las distracciones emocionales debilitaban el juicio empresarial. Me equivoqué». La disculpa, viniendo del hombre que había sido una de las fuerzas más divisivas en su matrimonio,
Dejó a Elena sin palabras. Viendo a estos niños, Ricardo acarició suavemente el cabello de Pablo. Me doy cuenta de que he pasado 72 años construyendo un imperio, pero perdí la oportunidad de construir una verdadera dinastía familiar. Alejandro observó a su padre con una expresión nueva. Por primera vez veía vulnerabilidad en Ricardo Ferrer, una admisión de que tal vez había priorizado mal durante décadas. «Quiero conocer a mis nietos», continuó Ricardo. «Quiero que sepan quién es su abuelo, no el presidente de una corporación, sino el hombre que los ama incondicionalmente». Daniela eligió ese momento para acercarse a Ricardo, ofreciéndole uno de los libros que había estado leyendo. Ricardo lo tomó con la seriedad de alguien recibiendo un documento legal crucial. «¿Es una historia bonita?», preguntó Ricardo. Daniela asintió solemnemente. Luego trepó al regazo de su abuelo, como si fuera lo más natural del mundo. Elena sintió una emoción inesperada al ver cómo Daniela se acurrucaba contra Ricardo, con la confianza instintiva que solo los niños poseen. «Alejandro», dijo Elena, reuniendo coraje para abordar el tema que había estado evitando. «Necesitamos hablar sobre los aspectos prácticos de todo esto». Alejandro asintió, aunque era evidente que prefería permanecer en la burbuja emocional de los últimos momentos. «Vivo en Miami. Mi trabajo está allí. Mi apartamento. La guardería de los niños. No puedo simplemente trasladar toda su vida a Nueva York porque hayas decidido ser parte de ella». La realidad práctica de la situación se asentó sobre Alejandro como una losa fría. Elena tenía razón. Él no podía esperar que ella reorganizara completamente su vida para acomodar su despertar paternal. «Entonces me mudaré a Miami», dijo sin vacilación. Elena parpadeó, sorprendida por la rapidez de la respuesta. «Alejandro, tu empresa está aquí. Tu vida está aquí. No puedes simplemente...» «Puedo dirigir la empresa desde Miami», interrumpió. «La tecnología permite trabajo remoto y puedo volar a Nueva York cuando sea necesario para reuniones importantes. Pero no voy a ser un padre de fin de semana». Ricardo observó la conversación con interés, reconociendo en Alejandro una determinación que tradicionalmente había reservado para las adquisiciones empresariales. «Hay otra opción», dijo Ricardo cuidadosamente. «La villa familiar en South Beach está a solo 30 minutos del centro de Miami. Está vacía la mayoría del tiempo. Podrías usarla como base cuando estés en la zona». Elena conocía la villa de South Beach. Había estado allí una vez durante su matrimonio. Una propiedad frente al mar con 8 dormitorios, jardines extensos y una privacidad que una familia con niños pequeños podría apreciar. «Es una idea generosa», admitió Elena. «Pero no estoy segura de que sea apropiado. Los niños y yo tenemos nuestras propias rutinas, nuestra independencia». «No estoy sugiriendo que vivas allí», aclaró Ricardo. «Estoy sugiriendo que Alejandro tenga un lugar donde pueda estar cerca de sus hijos, sin presionarlos para que abandonen su vida en Miami». Pablo había comenzado a dormirse en el regazo de Ricardo, su pequeña cabeza descansando contra el pecho del abuelo que acababa de conocer. Era una imagen tan tierna que Elena sintió que sus defensas se desmoronaban lentamente. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Esto es mucho para procesar en un día». Alejandro asintió, comprendiendo que había estado pidiendo decisiones monumentales de Elena después de años de ausencia. «Por supuesto. Pero Elena, quiero que sepas que mi compromiso con ser su padre no es negociable. Encontraremos una manera de hacer que funcione, sin importar lo complejo que sea». Daniela había comenzado a bostezar,
señal de que era hora de la siesta. Elena miró su reloj y se dio cuenta de que habían estado en el despacho durante casi 4 horas. «Deberíamos irnos», dijo levantándose. «Los niños necesitan comer y descansar en un ambiente familiar». Alejandro sintió una punzada de pánico ante la idea de que se fueran. ¿Y si este había sido solo un momento aislado? ¿Y si Elena cambiaba de opinión? ¿Puedo acompañaros a cenar?», preguntó su voz cargada de una vulnerabilidad que Elena nunca había escuchado antes. Elena lo observó durante un largo momento, viendo al hombre que había amado luchando por convertirse en el padre que sus hijos merecían. «Sí», dijo suavemente. «Creo que eso sería bueno para todos». Pero mientras reunían las cosas de los niños y se preparaban para salir, Elena no pudo sacudirse la sensación de que las complicaciones reales estaban apenas comenzando. El pequeño restaurante cubano, en el barrio de Wynwood, había sido elegido por Elena deliberadamente. Lejos del mundo de restaurantes de lujo que Alejandro frecuentaba, Versalles representaba la vida real. Mesas de madera desgastada, manteles de cuadros rojos y blancos, y un ambiente donde los niños eran bienvenidos sin que nadie levantara una ceja. Alejandro se había cambiado el traje por unos vaqueros y una camisa casual, pero aún se movía con la rigidez de alguien que nunca había cenado en público con niños pequeños. Elena observaba divertida cómo intentaba cortar la comida de Daniela en trozos perfectamente uniformes, aplicando la misma precisión que usaría para revisar un contrato. «No tiene que ser perfecto, Alejandro», murmuró Elena, mientras Pablo jugaba alegremente con sus macarrones, esparciendo salsa de tomate por la mesa. «Los niños son caóticos por naturaleza, pero podrían atragantarse si los trozos son demasiado grandes», respondió Alejandro claramente ansioso. «¿Existe algún manual sobre el tamaño correcto de la comida para niños de 2 años?» Elena no pudo evitar sonreír. Era extrañamente conmovedor ver al magnate más temido de Nueva York preocupándose por el tamaño de los trozos de pollo. «La experiencia es el mejor manual», dijo suavemente, «y los errores son parte del aprendizaje». Daniela, como si hubiera escuchado la conversación, decidió demostrar su independencia, tomando un trozo de pan y desmigajándolo meticulosamente sobre su plato. Alejandro la observaba con fascinación, como si estuviera presenciando el proceso creativo más complejo del mundo. «Papá», dijo Pablo de repente, señalando a Alejandro con un dedo pegajoso de salsa. «¿Juegas conmigo?». La palabra papá seguía golpeando a Alejandro como una descarga eléctrica cada vez que la escuchaba. Se aclaró la garganta, emocionado. «¿A qué quieres jugar?». Pablo señaló entusiasmado hacia los coches de juguete que Elena siempre llevaba en su bolso para mantener a los niños entretenidos durante las comidas. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro Ferrer, CEO de una corporación multimillonaria, se encontró haciendo ruidos de motor y creando carreras imaginarias de coches por la superficie de la mesa del restaurante. Elena lo observaba con una mezcla de ternura y nostalgia, recordando los momentos durante su matrimonio, cuando había imaginado exactamente eso. La normalidad del momento se vio interrumpida cuando Elena sintió que alguien la observaba desde la mesa vecina. Al girar la cabeza, se encontró con los ojos de una mujer elegante de unos 35 años, cabello rubio perfectamente peinado y un vestido de diseñador que gritaba «Sofisticación urbana». «¿Elena?», dijo la mujer levantándose de su mesa. «Elena Robles, ¿verdad?». Elena sintió un nudo en el estómago al reconocer a Isabela Montes, una antigua conocida de los círculos sociales de Nueva York,
que había sido especialmente cruel durante los rumores de su separación de Alejandro. «¿Isabela?», respondió Elena firmemente, sin ofrecer más información. Alejandro, que había estado completamente absorto en el juego con Pablo, levantó la mirada al escuchar la tensión en la voz de Elena. Inmediatamente reconoció a Isabela como parte del círculo social al que había pertenecido durante años. Un mundo de cotilleos y competencia social que ahora le parecía completamente vacío. «¿Isabela?», saludó Alejandro con un asentimiento frío. Los ojos de Isabela se agrandaron cuando las piezas del rompecabezas se encajaron completamente. «Alejandro, estos niños son mis hijos», dijo Alejandro levantándose y colocándose junto a Elena en una demostración inconsciente de unidad familiar. «Pablo y Daniela». Isabela parpadeó varias veces, claramente calculando las implicaciones sociales de esta revelación. Elena conocía esa expresión. Era la de alguien que acababa de descubrir el cotilleo del año. «Pero pensé que habías dicho que nunca querrías tener hijos», comentó Isabela, dirigiéndose a Alejandro con una curiosidad mal disimulada. «En la gala benéfica del año pasado, estuviste muy claro sobre...». «Las opiniones pueden cambiar», interrumpió Alejandro bruscamente. Elena sintió una punzada de dolor al escuchar la confirmación de que Alejandro había estado públicamente declarando su falta de interés en la paternidad incluso después de su separación. Significaba que durante todo el tiempo que ella había estado criando sola a los gemelos, él había estado reforzando activamente su posición antifamilia en círculos sociales. «¡Qué coincidencia tan extraordinaria!», exclamó Isabela con falsa alegría. «Estoy segura de que todos nuestros amigos estarán fascinados de saber que finalmente ha sentado la cabeza. ¿Cuándo fue la boda? No recuerdo haber recibido invitación». El silencio que siguió fue incómodo. Elena y Alejandro intercambiaron una mirada, ambos dándose cuenta de que la situación legal de su relación era mucho más complicada de lo que Isabela asumía. «No hemos vuelto a casarnos», dijo Elena con dignidad. «Estamos navegando las cosas paso a paso». Isabela sonrió con la satisfacción de alguien que acababa de obtener información aún más jugosa de la que esperaba. Por supuesto, las familias modernas son tan flexibles». Su tono implicaba exactamente lo contrario. «Bueno, debo irme, pero estoy segura de que nos veremos pronto en los eventos sociales de la temporada». Después de que Isabela se alejara, Elena se sentó pesadamente, sintiendo como si hubiera sido arrollada por un camión. Alejandro se dio cuenta inmediatamente del cambio en su estado de ánimo. «Elena, lo que dijo sobre la gala benéfica...». «No», interrumpió Elena, su voz tensa. «No quiero escuchar explicaciones ahora, no delante de los niños». Pablo, sensible a la tensión entre los adultos, había dejado de jugar con sus coches y observaba a sus padres con preocupación. Daniela, más pequeña pero igualmente perceptiva, había comenzado a hacer pequeños ruidos de inquietud. Alejandro se dio cuenta de que había cometido su primer gran error como padre presente: permitir que el drama adulto afectara el bienestar emocional de sus hijos. «Tienes razón», dijo suavemente. «Los niños son lo primero». Pero mientras Elena intentaba restaurar la normalidad de la cena, ayudando a Daniela con su comida y sonriendo forzadamente a Pablo, Alejandro se dio cuenta de que su pasado y su presente estaban colisionando de maneras que no había anticipado. La vida pública de Nueva York, los círculos sociales, los cotilleos y las expectativas sociales. Todo eso formaba parte del mundo que había construido como hombre soltero,
sin responsabilidades familiares. Ahora tendría que navegar cómo proteger a Elena y a sus hijos de ese escrutinio público. Pero más importante, tendría que enfrentar las contradicciones entre el hombre que había sido y el padre que quería convertirse. Y por la expresión en el rostro de Elena, no estaba seguro de que ella estuviera dispuesta a darle esa oportunidad. El apartamento de Elena en el barrio de Wynwood, Miami, era exactamente lo que Alejandro había imaginado. Acogedor, lleno de vida y completamente opuesto a su ático minimalista de Nueva York. Juguetes esparcidos por el suelo de madera, dibujos infantiles pegados en la nevera, y una calidez hogareña que su mansión de Midtown jamás había conseguido. Era la primera vez que Alejandro visitaba el hogar que Elena había construido para sus hijos, y cada detalle le recordaba dolorosamente todo lo que se había perdido. Las pequeñas huellas de manos en la pared del pasillo, las fotos de Pablo y Daniela creciendo mes a mes, los pequeños rituales familiares evidentes en cada rincón. Elena había estado inusualmente silenciosa durante el viaje en avión desde Nueva York. Los niños se habían dormido en el trayecto, Daniela acurrucada contra Alejandro y Pablo en el regazo de Elena. Pero la tensión entre los adultos era palpable. Ahora, mientras Elena ponía a los gemelos en sus camas en la habitación que compartían, Alejandro esperaba en el pequeño salón, sintiéndose como un intruso en la vida que había perdido el derecho a reclamar. Cuando Elena regresó, se dirigió directamente a la cocina sin mirarlo, comenzando a prepararte con movimientos mecánicos que traicionaban su estado emocional. Elena, comenzó Alejandro suavemente, sobre lo que dijo Isabela. ¿Cuántas veces?, interrumpió Elena, su voz controlada pero tensa. ¿Cuántas veces les dijiste a tus amigos, a tus socios, a cualquiera que quisiera escuchar, que nunca querrías tener hijos? Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que Elena recordaba de sus discusiones más difíciles durante el matrimonio. Elena, yo estaba justificando nuestra separación. Era más fácil decir que no quería familia que admitir que había perdido a la única mujer que amaba, porque era demasiado cobarde para cambiar. ¿Cobarde? Elena se giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Alejandro, yo estaba embarazada de gemelos, sola en un hospital, preguntándome si iban a sobrevivir. Y tú estabas en galas benéficas, declarando públicamente que los niños arruinarían tu vida perfecta. La crudeza de la realidad golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. Mientras Elena luchaba por mantener con vida a sus hijos prematuros, él había estado reforzando socialmente la decisión que había destruido su matrimonio. Lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Lo sé, y no hay excusa para eso. Pero Elena, esos 2 años y medio no fueron fáciles para mí tampoco. Elena dejó escapar una risa amarga. ¿No fueron fáciles? Alejandro, tú elegiste esa vida. Yo no tuve elección. Cuando Daniela tuvo neumonía a los 6 meses y pasamos 4 días en el hospital, no había nadie más. Cuando Pablo se rompió el brazo aprendiendo a caminar y tuve que llevarlo a urgencias a las 3 de la mañana, estaba sola. Cuando los dos tenían fiebre alta y yo no había dormido en 72 horas, su voz se quebró finalmente, y Alejandro vio todas las noches de soledad, miedo y agotamiento que había cargado sola. «Elena, por favor». «No». Elena levantó una mano para detenerlo. «Necesito que entiendas algo. No puedes aparecer ahora con tu despertar paternal y esperar que borre 2 años y medio de ausencia. Estos niños me han visto llorar, me han visto luchar, me han visto ser su única constante.
No son un proyecto emocional que puedas adoptar cuando te convenga. Alejandro se acercó lentamente, pero Elena retrocedió, manteniendo distancia física entre ellos. Tienes razón, admitió Alejandro. Tienes toda la razón del mundo para odiarme. Pero Elena, mírame a los ojos y dime que no viste algo real hoy. Cuando Pablo me llamó papá, cuando Daniela se durmió en mis brazos, no estaba fingiendo esa conexión. No estoy cuestionando tu conexión con ellos, dijo Elena, limpiándose una lágrima fugitiva. Lo que estoy cuestionando es si eres capaz de sostener esa conexión cuando sea difícil. Cuando Daniela tenga rabietas a las 5 de la mañana, cuando Pablo esté enfermo y vomite en tu camisa cara, cuando tengas que cancelar reuniones importantes porque uno de ellos necesita ir al médico. Alejandro se dejó caer en el pequeño sofá, el peso de la responsabilidad real de la paternidad asentándose sobre él. Quiero intentarlo, dijo finalmente. Sé que no tengo derecho a pedirte que confíes en mí, pero quiero intentarlo. Quiero aprender a ser el padre que merecen. Elena se sentó en la silla frente a él, manteniendo distancia pero no hostilidad. Alejandro, no es solo sobre ser padre, es sobre ser familia. Y nosotros no somos una familia. Somos dos personas que compartieron un pasado y que ahora comparten hijos. Las palabras golpearon a Alejandro más fuerte de lo que Elena había esperado. Vio dolor genuino en sus ojos verdes, una vulnerabilidad que raramente había mostrado durante su matrimonio. ¿Es eso realmente lo que piensas?, preguntó Alejandro. ¿Que solo somos dos extraños que comparten DNA con esos niños? Elena se quedó en silencio durante un largo momento, luchando con emociones que había estado suprimiendo durante años. Honestamente, no lo sé, admitió finalmente. Durante tanto tiempo me convencí de que había superado nuestro matrimonio, que había seguido adelante. Pero verte hoy con Pablo y Daniela, verte ser el hombre que siempre supe que podía ser, es confuso. La honestidad brutal de Elena creó un espacio de vulnerabilidad mutua entre ellos. Elena, dijo Alejandro suavemente, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podrías darme una oportunidad? No solo como padre, sino como el hombre que quiere enmendar el mayor error de su vida. Elena lo observó durante un largo momento, viendo al hombre que había amado luchando por convertirse en alguien digno de una segunda oportunidad. Una oportunidad real significa reglas claras, dijo finalmente. Significa que los niños vienen primero, siempre. Significa que si vas a estar en sus vidas, tienes que estar realmente presente, no solo cuando es conveniente. Acepto cualquier condición que pongas, respondió Alejandro inmediatamente. Y significa que tienes que ganarte el lugar en sus vidas, Alejandro. El amor no es automático solo porque seas su padre biológico. Alejandro asintió, comprendiendo que Elena no estaba pidiendo promesas vacías, sino acciones consistentes. El sonido de uno de los niños moviéndose en su habitación interrumpió la conversación. Elena se levantó automáticamente, pero Alejandro la detuvo suavemente. ¿Puedo ir yo?, preguntó. Quiero empezar a aprender sus rutinas nocturnas. Elena dudó. Luego asintió. Mientras Alejandro se dirigía hacia la habitación de los niños, Elena se preguntó si estaba tomando la decisión correcta o preparándose para otro corazón roto. Pero por primera vez en 2 años y medio, no se sentía completamente sola con esa responsabilidad. 3 semanas habían pasado desde aquella primera noche en Miami, y Alejandro había establecido una rutina que jamás habría imaginado posible. Cada miércoles y viernes,
volaba desde Nueva York y pasaba los fines de semana completos en el pequeño apartamento de Elena, durmiendo en el sofá del salón y despertándose con los sonidos matutinos de una familia real. Esa mañana de sábado, Alejandro estaba en el parque del barrio, empujando a Daniela en el columpio, mientras Pablo construía castillos de arena con la concentración de un arquitecto. Elena observaba desde el banco cercano, sorprendiéndose constantemente de lo natural que había comenzado a aparecer esta nueva dinámica. «¡Más alto, papá!», gritaba Daniela con deleite, y Alejandro sonreía cada vez que escuchaba esa palabra dirigida a él. Grupo de madres en el otro extremo del parque observaba discretamente al hombre elegantemente vestido, que claramente no era del barrio, pero que manejaba a los niños con una ternura genuina que desarmaría cualquier prejuicio. «¿Es tu marido?», preguntó Elena a una vecina que Elena había conocido en la guardería de los niños. Elena dudó. ¿Cómo explicar que Alejandro era su exmarido que acababa de descubrir que tenía hijos y estaba intentando reconstruir una relación familiar que nunca había existido realmente? «Es complicado», respondió finalmente. Elena sonrió comprensivamente. Las mejores historias de amor suelen serlo. Esas palabras se quedaron resonando en la mente de Elena, mientras observaba a Alejandro explicar pacientemente a Pablo por qué no podía comerse la arena, sin importar lo mucho que se pareciera al azúcar. Durante estas 3 semanas, había visto a Alejandro transformarse de maneras que no había creído posibles. Había aprendido a hacer desayunos que no acabarán en el suelo. Había dominado el arte de cambiar pañales sin parecer que estuviera una bomba. Y más importante, había comenzado a entender los ritmos emocionales únicos de cada niño. Cuando Daniela había tenido una pesadilla la semana anterior, Alejandro había sido quien la calmó, cantándole una nana que Elena no sabía que conocía. Cuando Pablo se había lastimado la rodilla corriendo, Alejandro había sido quien aplicó la tirita con los dibujos de superhéroes y besó la herida, hasta que el llanto se convirtió en risas. Pero más que eso, Elena había notado cambios en sí misma. Por primera vez en 2 años y medio, no se sentía como si llevara todo el peso de la parentalidad sola. Había alguien más que se preocupaba por si Daniela había comido suficientes vegetales. Alguien más que notaba cuando Pablo estaba más callado de lo normal. La vibración del teléfono de Alejandro interrumpió sus pensamientos. Era la 5ª llamada en 1 hora, y Elena notó cómo Alejandro la ignoraba automáticamente. «Deberías contestar», dijo Elena. «Podría ser importante». Alejandro negó con la cabeza, concentrándose en ayudar a Pablo a construir un puente de arena. «Los fines de semana son sagrados», dijo. «Los lunes pueden esperar hasta los lunes». Pero cuando el teléfono sonó por 6ª vez, Elena vio el nombre en la pantalla. «Ricardo Ferrer. Urgente». «Alejandro es tu padre», dijo extendiéndole el teléfono. Con renuencia, Alejandro contestó la llamada mientras mantenía un ojo en los niños. «Papá, estoy con los niños. Puede esperar hasta...». Su expresión cambió dramáticamente. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Está bien?». Elena se acercó inmediatamente, reconociendo el tono de alarma en su voz. «Sí, voy para allá ahora mismo». Alejandro colgó su rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Elena. «Mi padre tuvo un infarto esta mañana. Está en el hospital Mount Sinai en Nueva York. Los médicos no están seguros de...». Alejandro parecía completamente desarmado. La vulnerabilidad del niño asustado reemplazando al ejecutivo controlado. Elena no dudó ni un segundo. «Vamos», dijo,
comenzando a recoger las cosas de los niños. Los niños y yo te acompañamos. Elena, no tienes que... Es tu abuelo, interrumpió firmemente. ¿Y tú? Tú no deberías estar solo ahora. El viaje en avión a Nueva York fue tenso y silencioso. Los niños, sensibles al estado emocional de los adultos, permanecieron inusualmente callados. Daniela se acurrucó contra Alejandro, como si instintivamente supiera que necesitaba consuelo, mientras Pablo mantenía su pequeña mano en la de Elena. En el hospital, Alejandro se movía como un autómata, siguiendo a las enfermeras a través de pasillos que olían a desinfectante y miedo. Elena cargaba a Daniela mientras Pablo caminaba junto a ella, sus pequeños ojos muy abiertos ante el entorno desconocido. Cuando llegaron a la unidad de cuidados intensivos, el médico principal, Dr. Ruiz, los recibió con expresión seria. Señor Ferrer, su padre tuvo un infarto masivo. Hemos logrado estabilizarlo, pero los próximos días serán críticos. Su edad y el estrés previo han complicado el pronóstico. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Durante toda su vida adulta, Ricardo había sido una fuerza implacable, una presencia constante que parecía indestructible. ¿Puedo verlo?, preguntó su voz ronca. Solo familia inmediata y solo por periodos cortos, respondió el médico. Luego miró a Elena y los niños. Los niños tendrán que esperar aquí. Elena vio el dilema en los ojos de Alejandro. Necesitaba ver a su padre, pero no quería dejar a los niños. Ve, le dijo suavemente. Nosotros estaremos aquí cuando vuelvas. Cuando Alejandro desapareció tras las puertas de la UCI, Elena se encontró sola en la sala de espera, con dos niños pequeños que no comprendían completamente lo que estaba pasando, pero sabían que algo importante había cambiado. ¿El abuelo Ricardo está enfermo?, preguntó Pablo con su lógica simple de 2 años. Sí, cariño, respondió Elena. Pero los médicos lo están ayudando a ponerse mejor. Daniela había comenzado a inquietarse, buscando a Alejandro con la mirada. ¿Dónde papá?, preguntó. Papá está cuidando al abuelo, explicó Elena. Volverá pronto. Mientras mecía a Daniela y tranquilizaba a Pablo, Elena se dio cuenta de que en algún momento, durante estas 3 semanas, habían dejado de ser extraños compartiendo hijos, y se habían convertido en algo mucho más complejo. Se habían convertido en una familia que se protegía mutuamente en los momentos difíciles. Cuando Alejandro regresó 30 minutos después, con los ojos rojos pero más calmado, encontró a Elena cantando suavemente a los niños en el sofá de la sala de espera, manteniendo un espacio de normalidad en medio del caos hospitalario. Al verlos, Alejandro comprendió algo fundamental. Elena no había venido solo por los niños, o por obligación moral. Había venido porque se preocupaba por él, porque de alguna manera, en estas pocas semanas, habían comenzado a reconstruir algo que pensó que había perdido para siempre. ¿Cómo está?, preguntó Elena suavemente. Estable, pero frágil, respondió Alejandro, sentándose junto a ellos. Los médicos dicen que podría ser una recuperación larga. Elena asintió, tomando una decisión que la sorprendió a sí misma. Entonces nos quedaremos en Nueva York el tiempo que sea necesario, dijo. Los niños necesitan conocer a su abuelo mejor. Y tú necesitas a tu familia cerca. En ese momento, Alejandro supo con certeza absoluta que se había enamorado de Elena por segunda vez, y esta vez no cometerían los mismos errores. 2 semanas después del infarto, Ricardo Vázquez había sido trasladado de cuidados intensivos a una habitación privada en el ala de cardiología. Su recuperación era lenta pero constante,
y los médicos habían comenzado a hablar de rehabilitación en lugar de supervivencia. Elena había mantenido su palabra, trasladándose temporalmente a Nueva York con los niños. Se habían instalado en la villa familiar de South Beach, donde Ricardo había insistido que estarían más cómodos que en ningún hotel. La ironía no se le escapaba a ninguno. La misma propiedad que una vez había simbolizado la brecha entre sus mundos, ahora se había convertido en el hogar temporal de una familia en reconstrucción. Esa tarde de jueves, Alejandro llegó del hospital más temprano de lo habitual, encontrando a Elena en el jardín trasero, viendo a Pablo y Daniela perseguir mariposas entre las flores mediterráneas. La imagen era tan perfecta, tan naturalmente hermosa, que se detuvo en el umbral solo para absorber el momento. «¿Cómo está hoy?», preguntó Elena sin girarse, habiendo desarrollado un sexto sentido para la presencia de Alejandro. «Mejor», respondió Alejandro, acercándose y sentándose en el césped junto a ella. Preguntó cuándo podrían visitarlo los niños otra vez. «Creo que Pablo corriendo por su habitación ayer le dio más energía que todos los medicamentos combinados». Elena sonrió. Durante estas 2 semanas, había visto cómo Ricardo se transformaba en presencia de sus nietos, volviéndose menos patriarca empresarial y más abuelo devoto. Era conmovedor presenciar cómo el amor de los niños tenía el poder de suavizar hasta al hombre más endurecido. «Alejandro», dijo Elena de repente, su voz cargada de algo que él no pudo identificar inmediatamente. «Necesito decirte algo». El tono la alarmó. Durante estas semanas habían establecido una comodidad doméstica que se sentía peligrosamente parecida a la felicidad. Y Alejandro temía que Elena estuviera a punto de ponerle fin. «¿Qué pasa?», preguntó, preparándose para lo peor. Elena se giró para mirarlo directamente, sus ojos color miel brillando con lágrimas no derramadas. «Me estoy enamorando de ti otra vez», dijo, su voz apenas un susurro, «y me aterroriza». «Elena, no», interrumpió ella, necesitando terminar de decir lo que había estado guardando. «Déjame terminar. Durante 2 años y medio me convencí de que había superado nuestro matrimonio, que había seguido adelante, pero verte estos últimos meses, verte convertirte en el padre que nuestros hijos merecen, verte priorizar la familia por encima de todo, es como enamorarme del hombre que siempre supe que podría ser, pero que tenía miedo de que nunca elegiría ser». Alejandro se acercó más, tomando suavemente las manos de Elena entre las suyas. «Elena, yo también me estoy enamorando de ti otra vez, pero más que eso, me estoy enamorando de la vida que hemos construido juntos estas últimas semanas. Me estoy enamorando de despertarme con el sonido de los niños riendo, de hacer desayunos caóticos, de ser parte de algo más grande que yo mismo. Pero, ¿y si no funciona?», preguntó Elena dejando que sus miedos salieran finalmente a la luz. «¿Y si volvemos a los mismos patrones? ¿Y si tu trabajo vuelve a ser más importante que nosotros? No creo que podría sobrevivir a perderte otra vez, Alejandro. Y más importante, no creo que los niños merecieran pasar por eso». Alejandro soltó sus manos y se levantó, caminando hacia donde Pablo y Daniela jugaban. Los observó durante un momento largo, estos pequeños seres humanos que habían cambiado completamente su definición de éxito y propósito. «Elena», dijo, volviéndose hacia ella con una determinación que ella reconoció, pero que ahora tenía una profundidad diferente. «Hace 3 meses mi vida consistía en reuniones, adquisiciones y números en cuentas bancarias. Pensaba que eso era suficiente porque no conocía nada mejor». Se acercó a ella nuevamente, esta vez arrodillándose en el césped para estar a su altura.
pero ahora sé lo que se siente cuando Daniela me llama papá. Sé lo que significa cuando Pablo confía en mí lo suficiente para dormirse en mis brazos. Sé lo que es despertar cada día con un propósito que va más allá de mi propio éxito. Pausó, tomando las manos de Elena nuevamente. Y sé lo que significa estar enamorado de una mujer que es lo suficientemente fuerte para criar sola a 2 hijos, lo suficientemente valiente para darle a un hombre fracasado una segunda oportunidad, y lo suficientemente sabia para enseñarme que el verdadero poder no viene de controlar todo, sino de amar sin reservas. Elena sintió que las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas. «Alejandro, no he terminado», dijo él suavemente. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que hice mal la primera vez. Pero, Elena, ¿te casarías conmigo otra vez? No porque tengamos hijos juntos, no por conveniencia o por expectativas sociales, sino porque quiero pasar el resto de mi vida siendo el hombre que tú y nuestros hijos merecen». El silencio que siguió fue interrumpido por Pablo, corriendo hacia ellos, con una flor aplastada en su pequeña mano. «Para mamá», anunció ofreciéndole el regalo a Elena, con una sonrisa radiante. Elena tomó la flor, mirando a su hijo, luego a Alejandro, luego a Daniela, que había decidido que el regazo de su padre era el lugar perfecto para descansar. «Sí», dijo finalmente, su voz clara y firme. «Pero con condiciones». Alejandro sonrió, reconociendo a la mujer práctica que se había enamorado años atrás. «Las que sean». «Primera», dijo Elena contando con los dedos. «Los niños siempre vienen primero. Siempre. Si hay una reunión importante y Daniela está enferma, ella gana. Si hay una oportunidad de negocios en el extranjero y Pablo tiene su función escolar, él gana». «Acepto», dijo Alejandro sin vacilación. «Segunda, nada de empleadas domésticas criando a nuestros hijos. Somos sus padres, no sus administradores. Nosotros los levantamos cuando lloran. Nosotros los consolamos cuando tienen pesadillas. Nosotros les enseñamos a caminar, a leer, a ser buenas personas. Acepto completamente». Y tercera, Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Nada de bodas extravagantes con invitados que apenas conocemos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos por nosotros, por nuestra familia, no por las expectativas de otros». Alejandro se inclinó y besó suavemente la frente de Elena, luego la de Pablo, luego la de Daniela. «Acepto pasar el resto de mi vida amándote a ti y a nuestros hijos de la manera que merecen ser amados». Mientras el sol se ponía sobre los jardines de South Beach y sus hijos jugaban alrededor de ellos, Elena y Alejandro se dieron cuenta de que a veces las segundas oportunidades no se tratan de volver atrás, sino de usar todo lo que has aprendido para construir algo completamente nuevo. Y esta vez lo construirían juntos, con la sabiduría de sus errores pasados y el amor incondicional de una familia que había encontrado su camino de regreso unos a otros. 3 años después, la terraza de la villa en South Beach estaba decorada con guirnaldas de flores silvestres y lucecitas que creaban un ambiente mágico bajo el cielo estrellado de Miami. No había más de 30 invitados, familia cercana, amigos íntimos, y los compañeritos de guardería de Pablo y Daniela, que ahora tenían 5 años y 3 meses y correteaban por el jardín con la energía infinita de la infancia. Elena, radiante en un vestido de encaje marfil sencillo, pero elegante, observaba desde la ventana de la habitación principal cómo Alejandro intentaba convencer a Pablo de que mantuviera la corbata puesta,
al menos durante la ceremonia. Su hijo, tan terco como su padre, había decidido que las corbatas eran incómodas e innecesarias para expresar amor verdadero. «Tienes razón, ¿sabes?», dijo una voz detrás de ella. Elena se giró para encontrar a Ricardo, completamente recuperado de su infarto y luciendo más vital que nunca. Los últimos 3 años habían sido transformadores para el patriarca de la familia Ferrer, quien había descubierto que ser abuelo era infinitamente más satisfactorio que ser un magnate temido. «¿Sobre las corbatas?», preguntó Elena con una sonrisa. «Sobre el amor verdadero», respondió Ricardo, acercándose para abrazar a su nuera. «Has transformado a mi hija de maneras que nunca creí posibles, Elena, y has dado a esta familia algo que todos los millones del mundo no pudieron comprar: verdadera felicidad». Por la ventana podían ver a Alejandro finalmente rindiéndose en la batalla de la corbata, levantando a Pablo en sus hombros mientras Daniela aplaudía. La niña llevaba un vestido rosa claro y una corona de flores que había insistido en hacer ella misma, declarando que sería la princesa más bonita de la boda de mamá y papá. «¿Estás nerviosa?», preguntó Paloma, la hermana de Elena, entrando a la habitación con el pequeño ramo de flores que habían elegido. «No», respondió Elena honestamente. «Por primera vez en mi vida, me siento completamente segura de una decisión». Era cierto. Los últimos 3 años habían sido un proceso gradual de reconstrucción, no solo de su relación, sino de ellos mismos como individuos y como familia. Alejandro había mantenido cada una de sus promesas. Había trasladado su sede principal a Miami. Había contratado socios de confianza para manejar las operaciones de Nueva York. Y nunca, ni una sola vez, había puesto los negocios por encima de su familia. Habían tenido sus desafíos, por supuesto. Pablo había pasado por una fase de berrinches épicos que pusieron a prueba la paciencia de cualquier padre novato. Daniela había desarrollado una fascinación por escaparse en supermercados, dándoles varios sustos cardíacos, y Elena y Alejandro habían tenido que aprender a comunicarse como socios en la paternidad, no solo como exesposos intentando llevarse bien. Pero cada obstáculo superado había fortalecido los cimientos de lo que habían construido juntos. La música suave del cuarteto de cuerda que habían contratado flotó hasta la habitación, señalando que era hora de comenzar la ceremonia. «¿Lista?», preguntó Paloma. Elena asintió, tomó el ramo y se dirigió hacia las escaleras que la llevarían al jardín, donde la esperaba su segunda oportunidad de felicidad. En el jardín, Alejandro la esperaba bajo un arco natural de bugambillas, con Pablo a su derecha y Daniela a su izquierda. Los niños habían insistido en ser parte de la ceremonia, declarando que era nuestra boda también, porque somos una familia. Cuando Elena comenzó a caminar por el sendero de piedra, Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Era la misma mujer de la que se había enamorado años atrás, pero había una serenidad en ella ahora, una confianza que solo viene de saber que eres amada completamente y sin condiciones. Los votos fueron simples pero profundos. No había promesas grandiosas o declaraciones dramáticas. En su lugar, había la sabiduría de 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de elección diaria, de priorizarse mutuamente y a su familia. «Elena», dijo Alejandro tomando sus manos, «prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo ser el padre que nuestros hijos merecen y el compañero que tú necesitas, y prometo que cada día que despierte a tu lado,
Recordaré lo afortunado que soy de tener una segunda oportunidad contigo. Alejandro, respondió Elena, su voz clara y firme. Prometo construir contigo una vida basada en honestidad, respeto y amor incondicional. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que vendrán. Y prometo que nuestros hijos crezcan sabiendo que el amor verdadero existe y vale la pena luchar por él. Cuando se besaron, Pablo y Daniela aplaudieron entusiasmadamente, y el pequeño grupo de invitados se unió en una celebración íntima, pero alegre. Más tarde, mientras la fiesta continuaba en el jardín y los niños jugaban con sus primos, Elena y Alejandro se encontraron solos en la terraza, observando el mar que se extendía hasta el horizonte. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Alejandro, abrazándola desde atrás. Solo uno, respondió Elena, recostándose contra su pecho. Lamento que nos haya tomado tanto tiempo llegar aquí. Yo no, dijo Alejandro suavemente. Creo que necesitábamos pasar por todo lo que pasamos para apreciar lo que tenemos ahora. Los errores, el dolor, los años perdidos, todo eso nos enseñó a valorar esto. Elena se giró en sus brazos, observando a sus hijos que ahora perseguían luciérnagas en el jardín, mientras Ricardo les contaba historias de su propia infancia. ¿Crees que seremos diferentes esta vez?, preguntó. Sé que seremos diferentes, respondió Alejandro con certeza. Porque no somos las mismas personas que éramos hace 6 años. Somos padres ahora, somos más sabios, y hemos aprendido que una familia no es algo que posees, es algo que nutres cada día. Un grito de alegría desde el jardín interrumpió su momento íntimo. Daniela había logrado atrapar una luciérnaga y la estaba mostrando orgullosamente a todo el mundo. «Mamá, papá, venid a ver», gritó Pablo. Elena y Alejandro se miraron y sonrieron. Su luna de miel tendría que esperar. Sus hijos los estaban llamando. Mientras caminaban de la mano hacia el jardín, iluminado por las luces de la fiesta y las estrellas del cielo de Miami, Elena se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había soñado durante todos esos años de soledad. Una familia real, imperfecta pero llena de amor, donde cada día era una nueva oportunidad de elegir estar juntos. La vida que habían construido no era la fantasía romántica de las películas. Era mejor, era real, era suya. Y estaba llena de pequeños momentos mágicos como este. Y por primera vez en su vida adulta, Elena supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. Aquí, con este hombre que había aprendido a amar sin reservas, con estos niños que los habían transformado a ambos. En esta familia, que habían construido sobre los cimientos de segundas oportunidades y amor incondicional. ¿Has experimentado alguna vez el poder transformador del amor verdadero en tu propia vida? Tu participación significa mucho para el canal. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado la historia, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario contándonos qué te ha parecido. Tus comentarios y apoyo significan mucho para nosotros. Estate atento para más historias emocionantes.